Hola amigas y amigos, bienvenidos sean todos. Hoy voy a hacer algo que no es nuevo, que ya he hecho en el pasado, ¿verdad? Y que me gusta, pero que he tenido un poco abandonado. Sí, fíjense que está haciendo aquí un falso contacto. Ah, caramba. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de hablar de libros. Voy a hablar de un librito muy, muy breve, pero un librito muy conocido. Un librito que podría ser considerado fundacional hasta cierto punto. No lo sé, yo no soy un experto en la materia, pero en términos de la tanatología, este libro sería uno de los libros referentes, sin duda alguna. Se llama La muerte, un amanecer, escrito por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Estoy seguro que la palabra tanatología la conoces perfectamente. Y es muy probable que conozcas el nombre, que hayas escuchado alguna vez el nombre de la doctora Kubler-Ross. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fue que escuché este nombre por primera vez. Se lo escuché a mi mamá, que si mal no recuerdo, me comentó que había ido a ver una obra de teatro o un espectáculo o algo que tenía que ver con ese tema tan entrañable que es el tema de la muerte, ¿verdad? Bueno, el caso es que mm, yo no había leído absolutamente nada de esta señora y el otro día, por X o Y, me di cuenta que en mi Kindle tenía ese libro, ya ni recordaba haberlo adquirido, pero estaba ahí. Y como me di cuenta que era un libro breve y yo estaba buscando distraerme en alguna cosa, pues dije, bueno, manos a la obra, ojos a la lectura y me puse a leerlo. ¿Quién es, antes de que entre en la reseña del libro, quién era? ¿Quién era? Porque ya murió la doctora Kubler-Ross. Bueno, ella nació en 1926 y murió, me parece que el 2004. Ella era una médica, en concreto una psiquiatra y evidentemente una escritora. Publicó libros muy famosos de origen suizo. Era una suizo-estadounidense, tenía la ciudadanía de los Estados Unidos también, donde se casó con un ciudadano, un médico, me parece, de los Estados Unidos y ahí desarrolló gran parte de su trabajo. Eh, Ella es reconocida, como he dicho, muy reconocida a nivel global por su trabajo pionero en la tanatología. Ahí sí estoy seguro, lo repito, que conoces muy bien de qué se trata este asunto. Yo todavía recuerdo la vez que escuché por primera vez esa palabra, hace mucho, yo era niño y me dio mucha risa, me parecía muy simpática la palabra. ¿Qué es la tanatología? En el remotísimo caso que no sepas a qué se refiere, bueno, pues es el estudio sistemático de la muerte y el proceso de morir. Ella se hizo famosa por desarrollar el modelo de las 5 etapas del duelo, también ya completamente incrustado, ¿no?, en la psique popular. Las 5 etapas del duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Aunque ella, según entiendo yo, si estoy equivocado, corrígeme, ella no lo sistematizó, ¿no?, sino que hablaba recurrentemente y sus exégetas, es decir, la gente que estudiaba o que ha estudiado su trabajo, terminó pues sistematizando esta noción de las 5 etapas, ¿no? Em, que me parece, hay otro libro que se llama La muerte y los moribundos. Ahí aborda en concreto esta noción de cómo reaccionamos frente al morir, ¿verdad? Porque, y en esto voy a citar a Heidegger, la muerte es siempre la muerte del otro. Nuestra propia muerte nos parece como algo lejano, algo vago, algo remoto. El ser quiere perdurar en su ser y para morirse, hombre, pues para morirse como que ya habrá tiempo. Por ahora tengo que seguir trabajando y tengo que continuar con mis proyectos y tal y cual. Oye, se murió fulano, pero ¿cómo? Sí, se murió fulano. Bueno, pues pobrecito. Y uno sigue caminando, ¿verdad? Pero cuando
hay una inminencia de muerte. No hablo pues de un accidente, una cosa repentina, sino cuando hay algún diagnóstico fatal, pues entonces ahí la muerte se nos presenta, se nos encarna, ¿no? Delante de nosotros, con todo su siniestro poder. El interés que la doctora Kubler-Ross manifestó en relación a la vida después de la muerte la llevó a investigar lo que hoy se da en llamar ECMs o experiencias cercanas a la muerte. Y terminó por desarrollar un enfoque más espiritual sobre el proceso del morir, precisamente cuando ella iba envejeciendo también, ¿verdad? El libro este del que les voy a hablar, que se llama La muerte, un amanecer, pues es esencialmente un libro espiritual. No puede considerarse en modo alguno un libro de carácter científico, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera especulativo, filosófico. Ese es un libro de fe. Es un libro de fe en el que ella, pues incluso cuenta, ¿no? Experiencias paranormales, ¿no? De encuentros así, lo dice, que vio a un muerto, a una muerta, de hecho, ¿no? Que habló con ella y que le hizo escribir en un papel y que la muerta, aparentemente los muertos son personas muy perspicaces, la difunta pues se dio cuenta de que cuando le pidió que escribiera una dirección o una nota o algo así, lo que quería era corroborar si podía tomar algo tan físico como una pluma, un bolígrafo y escribir. Y entonces ella sonrió y lo tomó y escribió. Y dice la propia doctora Kubler-Ross que tiene enmarcada esa nota, la tiene ahí como un testimonio objetivo de la existencia de la vida después de la muerte algo pues que pone los pelos de punta, ¿no? La materialidad de la existencia en ultratumba, de la vida en ultratumba. Vamos a ver, eh, en concreto, más allá de lo anecdótico, este libro es un libro breve pero profundamente significativo en el que Kubler-Ross comparte su visión sobre la muerte, que la basa no en especulaciones, sino en su observación directa y constante, ¿no? Observaciones clínicas y entrevistas que sostuvo pues no sé si miles, pero cientos de pacientes terminales. Seguramente sí, porque desarrolló su trabajo durante muchísimo tiempo, ¿no? A diferencia de una perspectiva meramente biológica o clínica, la autora expone una visión en este libro, repito, esperanzadora y espiritual. Subrayo esto, espiritual de la muerte, describiéndola no como un final, sino como un nuevo comienzo. Por eso le llama un amanecer, ¿verdad? Algo que comienza ahí donde todo mundo observa un fracaso, pues ella observa una transmutación, un cambio de lo que los cristianos llaman la resurrección de la carne, ¿verdad? Para hacer una comparación, para ella es un amanecer. En este libro, la autora relata testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, donde describen pues sensaciones de paz. Esto es muy importante, la presencia de seres queridos ya fallecidos, que así como si estuvieran esperándolo a uno en el aeropuerto, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Pues bienvenido aquí, y se saludan y hablan e interactúan. Pero de pronto algo sucede y le dicen, ¿sabes qué? Pues aún no es tu momento, tienes que regresar al valle de lágrimas. Kubler-Ross sostiene que la muerte es comparable al nacimiento, cosa que no tiene absolutamente nada de original. Muchas personas han utilizado esa metáfora. Y así como el bebé deja el vientre materno, que es cálido, que es un lugar seguro, que es un ambiente maravilloso, para ingresar a través de una experiencia, pues me imagino yo, caótica, ¿no? Ya se imaginarán, para ingresar en la vida, pues así como le pasa al bebé al morir también nosotros accedemos a una nueva forma de existencia atravesando un túnel de oscuridad y de incertidumbre, ¿no?
¿Cuáles son los temas principales del libro? Uno de los temas centrales del libro es el concepto de la muerte como transformación, como una transmutación, en lugar de una pérdida absoluta. La autora enfatiza, repite constantemente que no debemos temer la muerte, sino comprenderla como un paso natural dentro de nuestra evolución espiritual. Ella estaba muy contenta. Yo, buscando ahí, investigando un poco, haciendo algunas notas para grabar este video, me topé con un video de la propia Kubler-Ross, que está muy mayor, y se le nota sonriente, radiante incluso, ¿no? Feliz, anticipando la muerte, que ella insistía. Ella no hablaba de transmutación y de transformación, ella decía, es una graduación, una graduación. Me voy a graduar de la vida, de mi experiencia terrenal, como si los años que tú y yo vamos a vivir en este mundo fueran una especie de academia, ¿no? De la que nos graduamos el día en que pues nos vamos tomamos el expreso de medianoche al Valle de las Calaveras. Este enfoque, muchachos, en gran medida influenciado por creencias de diferentes tradiciones espirituales y relatos de experiencias cercanas a la muerte que otros investigadores han recopilado, ofrecen consuelo indudablemente a quienes temen el momento de su partida o la de un ser querido, como para no tener miedo, ¿verdad? Lo desconocido nos genera miedo siempre. Yo recuerdo una vez, estaba, les voy a contar esto, estaba en una reunión, en una iglesia, ¿sí? Era una especie como de retiro, bastante informal, pero recuerdo que era de varones solamente. Y yo ya era adulto, un adulto joven. Y el líder ahí, el facilitador, dicen, ¿no? De todo el evento era un sacerdote. Y antes del break estábamos hablando sobre el asunto de la muerte y tal y cual. No recuerdo exactamente qué, pero llegó el break y entonces fui al baño a hacer pipí, a orinar. Y entró también el sacerdote que estábamos hablando, pues, hacía unos cuantos segundos. Entonces seguimos conversando mientras estábamos orinando ahí, ¿no? Y entonces recuerdo que me dijo, ¿sabes por qué nos da miedo morirnos? Y entonces le dije yo, hombre, pues será porque tenemos miedo a no ser, a dejar de ser. ¿O tenemos miedo a ser juzgados por Dios y que nos mande a un caldero de fuego eterno, ¿no? Me dijo, no, hombre, déjate de cosas, no es eso, me dijo. Lo que pasa es que nos da mucho miedo la soledad. Se me quedó muy grabado eso. Nos da mucho miedo la soledad. Cuando uno se muere, uno, uno tiene que despedirse de todos. Y uno teme ser conciencia solitaria. Esto me hace pensar otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan que hace algunos años, ya no sé cuándo ocurriría, aquel avión que despegó y que chocó con unos patos salvajes y que tuvo que acuatizar, se dirá, en el Hudson, ahí en Nueva York, que hasta hicieron una película y todo eso? Pues me tocó escuchar alguna vez a una persona que iba en ese avión. Y entonces dice que despegó el avión normalmente y de pronto se escuchó ahí un ruido medio raro y después como si todo se apagara. Entonces se escucha la voz ahí del capitán o del piloto, pues el que está a cargo, y dice, y le dijo, acabamos de perder potencia, no sé qué, abróchense los cinturones, atiendan a las sobrecargos que le van a dar instrucciones. Entonces, estas personas, las sobrecargos o los sobrecargos,
les indicaron que tenían que doblarse sobre las rodillas y tal. Y entonces dijo el capitán, entonces todos hicieron eso. Y el hombre que cuenta la historia dice, yo imaginé que habría gritos y tal. Y no, nadie hizo nada. Había un silencio total dentro del avión, un silencio absoluto. Se podría escuchar si un alfiler se soltaba. Cuando cayera en el piso se hubiera podido escuchar. Y entonces escucharon la voz del capitán que les dijo, 1 minuto para impacto. Y entonces este hombre dice, caramba, pero ¿cómo que impacto? Hasta entonces se le reveló lo que iba a pasar, no estaba entendiendo lo que iba a suceder. Y entonces este hombre tenía 2 hijas pequeñas. Era un hombre joven, tenía hijas, digamos que, no sé, 6, 7, 8 años, una cosa así, niñas. Y entonces dice, yo hubiera pensado que tendría miedo, que ante la certeza de la muerte tendría un miedo espantoso. Y no, lo que me dio fue una profunda tristeza y, dice, una sensación de radical soledad. Entonces, cuando yo vi aquello, dije, caramba, lo que dijo el cura aquel, ¿no? Sobre el asunto de la soledad. Entonces, volviendo a la muerte, un amanecer, ahí Kubler-Ross insiste en las experiencias cercanas a la muerte y aquello de soledad, nada, aquello parece más bien una fiesta y lo que se describe, pues, ¿no? Lo que las personas que han experimentado eso describen es lo más parecido a una fiesta. Y yo siento que es como llegar ahí y de ser cierto esto, digo, vamos a brindar el beneficio de la duda, pues será interesante. Lo que pasó fulano tanto tiempo, ¿cómo te va? No sé qué cosa de decir, ¿no? Es un poco awkward, ¿no? Como dicen en inglés, un poco embarazoso, ¿no? Esos primeros minutos cuando vas llegando a una reunión social. Otro aspecto importante que aborda la doctora Kubler-Ross es la comunicación con los moribundos. Esto ya de este lado, ¿no? Dejemos de lado la parte del más allá. En el más acá, la doctora Kubler-Ross insiste, ¿no? En la importancia de la escucha activa, del respeto y el acompañamiento compasivo, en lo que hoy se da en llamar, pues, cuidados paliativos, ¿verdad? Enfatiza que muchas personas que están en la fase final de sus vidas tienen percepciones profundas sobre su propio proceso de muerte y que sus experiencias deben ser tomadas con seriedad y respeto. Y este punto me parece bien importante, bien importante. Yo soy un curioso de la cultura hebraica y entonces me interesa mucho conocer acerca de la conformación del pueblo de Israel y de sus tradiciones intelectuales, religiosas. Y hace poco, pues una figura que yo seguía en YouTube, un rabino, murió de cáncer. Y uno de sus últimos videos es en los que es un video en el que habla de su enfermedad y narra con puntualidad, ¿no? Cómo empezó un síntoma y tal y cual y termina yendo al hospital y pues pasa lo que pasó, que le dijeron que tenía un cáncer intratable y que dentro de poco tiempo tendría que abandonar este mundo. Y lo cuenta con un nivel de honestidad tan grande que me conmovió, sin buscar la conmiseración, sin ocultar el miedo tampoco, ¿no? Y hablando de cómo en el proceso tenía días buenos y tenía días malos. Y entonces dice una cosa que me resultó conmovedora. Dice, soy un hombre de Dios, soy un hombre de Dios, pero soy un ser humano. Lo que estaba diciendo es confianza de estar en las manos de Dios sin dejar de reconocer mis limitaciones humanas, mis debilidades y el miedo natural que siento
Bueno, eso no lo dijo él, lo digo yo, pero a eso se refería, que siento ante la inminencia de la muerte. Claro, a ti y a mí nos va a pasar lo mismo, pero no pensamos que va a pasarnos pronto. Esa es la única diferencia, ¿no? El libro de la muerte, un amanecer, es un mensaje de esperanza, insisto, es un libro espiritual y esperanzador. Kubler-Ross no intenta imponer una visión dogmática de la muerte, sino invitar a la reflexión y a la apertura hacia una comprensión más amplia de la existencia humana. Su mensaje resulta muy claro. La vida y la muerte son parte de un mismo ciclo y la transición hacia la muerte no debe ser vista con miedo, sino con confianza y con serenidad. Y yo creo que aquí todos, si tenemos un mínimo de sensatez aquí, tenemos que estar de acuerdo. ¿De qué sirve el aspaviento? ¿De qué sirve el grito? ¿De qué sirve la maldad? ¿De qué sirve todo eso si finalmente tarde o temprano llegará la hora y así como pasaba en las películas ridículas esas de serie B de hace muchos años donde había unas arenas movedizas donde caía una persona y se la tragaba el charco ese de lodo, ¿no? Pues así estamos todos, ¿no? Para hacer la analogía, así estamos todos en la vida. Estamos siendo chupados, tragados por el tiempo. Y así nacimos, es más, así nos engendraron. En el libro de Job se dice aquello, ¿no? De maldita sea la noche en que se dijo, ha sido engendrado un hombre. Bueno, pues la noche en la que se dijo, ha sido engendrado un hombre, ahí cuando, como una chispa original, fuimos formados, pues ahí ya estaba la muerte entretejida con nosotros, ahí entre las hélices del ADN, ya se encontraba la calaca, pues, nuestra condición de seres mortales. Entonces, a mí me parece que es fundamental, muchachos, salvo tu mejor opinión, adoptar una actitud esperanzadora, creyendo en la trascendencia. Siempre, si no eres creyente en la trascendencia de tu legado personal, de la coherencia vital, del actuar, del pensar, sentir, decir y actuar de una forma homogénea, no que sea un dogma, no algo inamovible, no, sino homogénea, ser autorreflexivos, ser autocríticos, em, entender también que la muerte es lo mejor que nos puede pasar, porque si no existe la muerte, nuestra vida entera está condenada, estaría condenada, ¿no? A ser la nada más absoluta, algo no humano. Para ser humano, y mira que ser humano es una maravilla, para ser humano hay que asumir la necesidad de la muerte. La muerte, un amanecer, el libro de la doctora Kubler-Ross, es un libro que logra conmover y al mismo tiempo nos hace reflexionar. Cada quien desde su perspectiva, con su bagaje cultural, espiritual, con sus experiencias muy individuales y muy propias, pues tendrá un diálogo con ese libro, pero yo creo que si hay una buena actitud, una buena disposición, puede ser una experiencia de lectura bastante satisfactoria. Una cosa que quiero mencionar antes de terminar es que el libro ha sido escrito con un lenguaje sencillo. Sencillo, pero cargado de profundidad. Sencillo, pero no frívolo. ¿Me explico? Sencillo en lo estilístico, pero profundo. Porque la sencillez no es frivolidad, ni mucho menos. La sencillez, estilísticamente hablando, es algo complejísimo. Entonces, el lenguaje de Kubler-Ross es sencillo, no es un lenguaje condescendiente, ¿no? Es el lenguaje de alguien que no quiere entrar en disquisiciones filosóficas profundas, ¿no? Que simplemente testimonia su experiencia como acompañante de moribundos. Kubler-Ross nos ofrece una visión distinta sobre la muerte y tal vez ahí radique su originalidad y el impacto que su obra tuvo en el mundo, ¿verdad? Un impacto de tal calado que
obtuvo muchísimos doctorados honoris causa, ¿no? Era invitada prácticamente a cualquier conferencia donde, pues por aquellos años se comenzaban a abordar estos temas, ¿no? Hasta antes de la irrupción de esta, digamos, disciplina de la tanatología, el asunto del morir, pues quedaba mm, recluido a las esferas de lo doméstico o del apoyo espiritual tradicional, ¿no? De un sacerdote, de algún líder religioso, ¿no? Nos ofrece una visión alejada del terror o de la tristeza absoluta con la que la cultura occidental suele comprender la muerte, suele entender la muerte. En ocasiones lo que sucede simplemente es que no hay ni siquiera intención de comprender la muerte. Lo que ocurre es una absoluta indiferencia, ¿no? La negación de la muerte. La absoluta negación, como si nosotros estuviéramos condenados, qué horror, a vivir para siempre. Si bien el enfoque de Kubler-Ross, repito, es marcadamente espiritual, yo creo que su mensaje trasciende todos los credos y puede ser útil tanto para quienes buscan sentido en la muerte como para aquellos que acompañan a seres queridos en este proceso. Y ahí hay una palabra clave que acabo de mencionar, sentido. La muerte es una oquedad, es una oscuridad donde uno no puede sacar nada en claro, nunca mejor dicho. Pero la reflexión de Kubler-Ross trata de resignificar esto más allá de los que yo creo son exabruptos cuando hace alusiones a todo este asunto paranormal, que hay gente que yo respeto, que crea en ellos y que crea así a pie juntillas en este tipo de cosas. Más allá de este asunto, yo creo que humanamente, digamos desde el más acá, es un texto estimulante, tibio, diría, acogedor, rico. Habla con el lenguaje del corazón. En definitiva, se trata de una obra muy potente, breve pero potente, ideal para quienes desean encontrar consuelo y una nueva perspectiva sobre la muerte. Elizabeth Kubler-Ross nos deja una lección fundamental. La muerte no es un final. Esa es la conclusión de toda su experiencia, ¿no? De todos los años que dedicó a acompañar a moribundos. La muerte no es un final, sino un amanecer hacia otra forma de existencia. Ella insistía en esta noción también absolutamente nada original de la mariposa, ¿no? Y decía que nuestros cuerpos tienen una función, que es la de mantenernos aquí, en este medio. Por eso tenemos aquí las fosas nasales que permiten que entre el aire y a través de los pulmones y respiramos y crecemos y comemos y descomemos y dormimos y trabajamos y nos reproducimos y después pues entramos en un proceso de decrepitud y finalmente nos convertimos en un montón de huesos y nada más. Y ese montón de huesos, esa cáscara que queda ahí, pues según Kubler-Ross es el capullo que habitamos alguna vez que ya no nos pertenece, que ya no es nuestro, que se reincorpora al ciclo natural de la vida material, mientras nosotros estamos, según la doctora, pues no sé, habitando en algún sitio, ¿no? Yo dije un poco con sentido del humor en el Valle de las Calaveras, en el Valle de las Calacas. Vaya usted a saber. En lo que a mí concierne, y creo que tengo que agregar esto aquí, pues porque es mi canal. En lo que a mí concierne, el asunto me preocupa más bien poco. Me preocupa mucho el asunto de la vida, sí. Y me preocupa mucho el asunto de la coherencia y del trabajo. Y me preocupa mucho la filosofía y la ética. Y me preocupa lo que podemos hacer para contribuir con nuestro granito de arena en la construcción del futuro. Si tú me has escuchado, tú sabes que soy un ferviente creyente en el progreso humano, en la construcción de una vida mejor y creo que
La historia está ahí para comprobarlo y yo creo que la inmortalidad humana radica en esa capacidad de trascendernos generacionalmente. Y quién sabe, como especie, dónde vamos a terminar, si moriremos todos para siempre cuando este planeta desaparezca, porque también este planeta, como todo lo que vive, está condenado a morir. Si desapareceremos como especie con nuestro planeta, si desapareceremos incluso mucho tiempo antes, o si seremos capaces de diseminarnos, así como las esporas que el viento lleva, ¿no? Las semillas que el viento o el polen que las abejas van llevando para ir distribuyendo la fecundidad y la vida hacia otros rincones. Ojalá sea así, porque si no es así, y no es que quiera terminar con una nota oscura, pero si no es así, y si nosotros hemos estado aquí un segundo y después desaparecemos para siempre y no queda testimonio de nada, de una sombra de nada, como diría Rulfo, pues qué triste, sí, qué triste, qué triste, aunque triste, por lo menos yo agradezco el día de hoy mi conciencia, mi capacidad de ser y estar, de moverme y hablar y decir, ¿no?, cosas y compartir con todos ustedes como lo hago siempre. Eso siento que de algún modo, un modo simple, sencillo, me justifica y eso me vale. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Te invito para que te suscribas. Suscríbete a este canal. Otra vez se me olvidó esto, debía haberlo dicho al principio del video. Suscríbete a este canal, déjame un comentario, dime desde dónde me escuchas, comparte, dale click a la campanita y suscríbete también al canal de WhatsApp que estoy tratando de levantar con mucho esfuerzo. Ahí está abajo el primer link que vas a encontrar. Es el link del canal de WhatsApp. Dale clic, suscríbete y ya eres parte de la familia VIP de Filosofía. En fin, me gusta hablar de libros. Voy a seguir hablando de libros. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ya me dirás. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Bye bye.